Hola, soy la Basmati. Si me veis cara de sueño, es que anoche me acosté tarde. Tenía que haber leído esto esta noche. Lucas Carnac el viejo. Algún día hablaré del joven, pero el viejo me parece muy, muy interesante. He de deciros que bueno, que últimamente me quedo muy atrapada por los personajes que preparo y acabo leyéndome barbaridades de cosas que después digo, bueno, pero si tengo que hablar en nada más que unos minutos, ¿cómo es posible? Que parece que voy a preparar una tesis doctoral y vosotros vais a hacer un tribunal de tesis, pero no puedo evitarlo. Al final me acaban enganchando y ayer que tenía que haber leído simplemente me enganché a leer y a leer porque claro, os voy a hablar de Lucas Carne el Viejo, que es íntimo amigo de Lutero. Y entonces tienen que ver mucho con la reforma protestante. Y mientras que Lutero pone las palabras, él pone las imágenes, porque él cuando la reforma hace una última cena en una iglesia de su pueblo y en la cual está Jesucristo, los apóstoles y se incluye a Lutero también, que está mirando al espectador, así que está de espalda y mira al espectador. Entonces es muy gracioso porque las imágenes, además pinta imágenes de Lutero, de su mujer, de Lutero joven, de Lutero atormentado, de Lutero más viejo que está ya casado con niños, un Lutero gordo. Bueno, quiero decir que es el ilustrador, bueno, el ilustrador de la Biblia, de Lutero también, es el ilustrador de toda esta época y de hecho cuando, ay, ya estamos con los picores, cuando su príncipe electo Federico III se tiene que largar, voy a hacer una sinopsis como siempre, porque llega el emperador Carlos I y bueno, va a poner orden porque estos príncipes protestantes, sabéis que Alemania es una tesela de principados. Estos príncipes, unos son más importantes que otros, este es bastante importante y de vez en cuando se reúnen y hacen una dieta, pero en esa dieta estos electos no todos tienen voto, pero este sí tiene voto porque este tiene mucho poder, etcétera. Entonces, claro, tienen ahí un ten con ten con el emperador, porque resulta que hay bastantes príncipes que son, porque les interesa económicamente no darle dinero, o sea, triunfa la reforma protestante porque no dan dinero ¿cómo se llama?, a Roma. Muchos que son católicos también aprovechando que el tren pasa por tal, que el río no sé qué pasa, que el Tajo pasa por Toledo, pues tampoco dejan de pagar porque claro, estamos en épocas de el concepto Estado, entonces los príncipes lo que quieren es tener un ejército fuerte, en fin, quieren construir un Estado y para eso se necesitan medios. Y estamos en pleno, hemos hecho el tránsito del modo de producción feudal al modo de producción renacentista, pero estamos todavía en ello. Entonces, claro, pues le viene estupendo Lutero, el contexto Lutero, para no tener nada que ver con el Papa de Roma. Y claro, el Papa de Roma es un mecenas en el cual hay un 400 y un 500 gracias a que flujo de dinero llegan de todos sitios. Pero cuando aparece Lutero, que el otro día no me acordaba el nombre de la catedral y es la de Wittenberg, decía Ulm, Colonia, digo yo, qué burra, es Wittenberg, es de la que voy a hablar hoy, con su no sé cuántas enmiendas, nunca sé cuántos son, 99, para no vender tal, pues claro, a los príncipes les viene de perla. Y hay que decir una cosa, lo que estaba contando antes, que es que a los príncipes electos estos de estos palatinados les viene si se ponen cerca del emperador para que no les agreda, crean recelo entre sus compañeros príncipes de otros estados, pequeños estados, porque es una tesela lo que hay en Alemania. Entonces, claro, tienen que tener una especie de ten con ten porque no pueden ni ponerse muy simpático con el emperador que es católico ni ponerse muy antipático porque entonces lo funde, como le pasa a este, que se tiene que ir a Weimar y entonces en la última época de su vida, 80 años, cosas así, como él es partidario, él es uno de los protagonistas de la reforma protestante, nuestro pintor Lucas Carne el Viejo se tiene que ir a Weimar a casa de una hija, tiene una casa bonita, excéntrica, al lado del mercado, y tiene que dejarlo todo, tiene un taller increíble, deja de ser pintor de la corte porque está secundando a su señor, Federico III, que él ha trabajado para su padre y para su abuelo a varias generaciones, porque este señor vive 80 y tantos años, algo inhabitual en la época, debe ser que tenía una farmacia y por eso, y que gracias a la farmacia se conseguían los pigmentos mucho más baratos, a precio mayorista. Es que aquí los amigos las gastan fino. A mí me hace mucha gracia porque he estado leyendo y leyendo, entonces resulta que eran muy radicales ideológicamente con la reforma, pero resulta que si un católico les pedía
hacía determinadas cosas, decían, sí, sí, que hay que ganar dinero, tenían montada como una factoría. Y entonces Lucas Carner el Viejo dice que ahí hay uno, o sea, lo mismo que hay otras factorías que tú ves la mano de uno u otro, con Rubens y tal, que tiene ayudantes, aprendices, en fin, de todo, ves las manos de uno, de determinado alumno suyo que después van a ser muy famosos. Aquí no, aquí el jefe dice que hay una línea que es la suya. Entonces, por ejemplo, para hacer un cuadro cogen y hacen, ¿cómo se llama? Una imprimación que la hacen con clara de huevo y la hacen con una imprimación que es grisácea, que la hacen con pigmento blanco. Ya sabéis que el pigmento lo utilizan a base de minerales que machacan y acaban consiguiendo un polvo finísimo, lo hacen con mortero, la piedra, etcétera. Clara de huevo, porque claro, era clara de huevo, aceite de linaza y pigmento, y se tiran oro delante de un cristal hasta que no quede un solo gránulo. Entonces después lo que hacían es que cogían el dibujo que habían hecho y el papel por detrás le echaban oligito, óxido, almagrera, óxido de hierro rojo, y después ponían, cuando estaba todavía fresca la imprimación, sabéis que es cuando a una tela le damos una masa para que agarre y después puedan meterle los colores. Eso se puede hacer con una puerta de formica, pues a lo mejor lo pintas con pintura plástica y ya le da una imprimación. Imprimación es lo que hablamos nosotros, que pintamos para que agarren los colores. Bueno, pues esa imprimación se le ponía un papel que se le había dado, ¿cómo se llama? Almagrera, óxido de hierro rojo, y entonces con un punzón ese dibujo que ya tenía hecho lo iba perfilando. Y cuando lo levantaba se había quedado con óxido de hierro, que eso se diluye con el líquido y tal, se había quedado todo el dibujo ya encajado. Entonces después se sabe cuándo es la mano de Lucas Carnat, el hijo, y el padre, porque resulta que Lucas Carnat, el padre, coge un pincel fino después y perfila todo el encaje, un perfil fino con tinta china, y perfila el encaje, mientras que el hijo lo que hace es que muchas veces el encaje lo perfila con carboncillo. Ya sabéis que todo esto son sustancias que cuando le metes el color se diluye y no deja en absoluto rastro. Pero cuando los investigadores, que todavía tienen muchísimas cosas que desconocen, les pasan los rayos ultravioletas, pues entonces descubren que es del hijo o del padre en función de que uno ha utilizado plumilla con tinta china, aparte de los trazos, porque todos cuando dibujamos y pintamos tenemos nuestra caligrafía particular. Entonces nota que es el hijo porque el hijo suele utilizar carboncillo y el padre suele utilizar, ¿cómo se llama? Un pincel fino con tinta china. Bueno, he de deciros que el símbolo, la firma, es una especie de dragón, una serpiente con unas alas y un pendiente, o sea, un anillo en la nariz, así preciso. Pero tiene un hermano, tiene 5 hijos. Entonces, el mayor, que se llama Hans, en un momento dado se muere. Y entonces lo que hace Lucas Carnac es que se entristece muchísimo porque sus hijos trabajan con él en el taller. El taller es un taller inmenso que tiene como en un patio grandísimo donde están todos los aprendices, todos los tal. Y después gente que va y viene porque quiere comprar o simplemente quiere mirar. O sea, es un taller inmenso. Un taller donde tiene también una imprenta y donde tiene también una xilografía. Porque él dice que todo el mundo, aunque hay una clase burguesa, no todo el mundo puede encargar o comprar un cuadro, y entonces lo que hacen es que le hacen, ¿cómo se llama? Grabados, xilografía, grabado a la madera, que se hacen con punzones. Y entonces muchas veces en estos grabados, por ejemplo, unos que hay grandes, pues cuando hay lo de la reforma, pues les cambia la cabeza, ¿no? Entonces, quien tú quieras tener en tu casa, pues te cambia la cara, Lutero, o quien sea, le cambia la cara, que eso lo hacían los romanos, con las esculturas que se las copiaban a los griegos, pero tenían como una fábrica. Entonces tú tienes tus dioses lares, quieres tener a tu abuelo, a tu no sé qué, a tu no sé cuánto, ¿no? Entonces lo que hacen es que tienen una escultura y les cambian la cabeza, le ponen una cabeza de uno u otro, con lo cual la cosa es bastante rápida. Bueno, uno de los encantos de este señor, ha dejado más de 5.000 obras, de las cuales se conserva aproximadamente 1.500, que siguen siendo muchas, pero entonces es dificilísimo saber realmente. He dejado una dirección de internet en la cual podéis ver toda su obra de forma gratuita, está en inglés, o sea, pero son todos simplemente, la ha hecho un alemán, es un profesor de Colonia, y donde está toda la obra del padre y del hijo, porque no sabes bien quién es quién, tienes que verlo con infrarrojo, porque él marca una línea de trabajo, y cuando muere el taller sigue teniendo esa línea de trabajo, que es maravillosa, es preciosa. Y una de las características de sus trabajos es que los entrega pronto, es rapidísimo trabajando.
Y bueno, que su pintura alcanza unos precios desorbitados. O sea, la pintura más famosa que pueda tener este señor, pues del orden de 3 millones de euros para arriba, que en millones de dólares viene a ser más o menos lo mismo, porque el dólar está un poquito más barato, pero es casi casi equivalente. Bueno, voy a ver si os hablo un poquito de él, porque os voy a hablar primero un poquitín de la ciudad de Wittenberg y del proceso que se da de la reforma, y luego os hablo de su vida, porque si no, no quiero ceñirme a lo que es su biografía, porque este señor supone algo más. Este señor es el propagandista de la reforma y bueno, aparte de eso, llega a ser alcalde, se casa con la hija del alcalde primero, llega a ser alcalde, tiene una farmacia, conforme le van las cosas bien va haciendo inversiones, tiene varias casas, tiene la farmacia que le permite comprar los pigmentos a precio mayorista. Qué maruja soy, me entero todos los cotilleos. Tiene también una bodega de vino, tiene diferentes inversiones por si las cosas no le van del todo bien, poder vivir de otras cosas. Y la verdad es que le van bien, y además, por lo visto, es una persona bastante apacible y bastante buen rollo con sus ciudadanos. Su casa siempre está abierta para todos, ricos, pobres, y cualquiera puede entrar en su taller sin molestar, sin hacer ruido. Está leyendo de contemporáneos suyos que cuentan cosas y es precioso. Se llama Lucas Cranach, pero en realidad es Cronach. Es porque su pueblo es Kronas. Él se llama Lucas Sommer, su apellido, pero realmente él, como se va de su pueblo, en su pueblo tienen una escultura donde estaba su casa, donde nace. No se sabe nada de su infancia, se sabe cuándo nace porque, ¿cómo se llama? Estos artistas estaban en una especie de sindicato, de gremio de San Lucas. En cada sitio tenía un nombre, pero bueno, venían a ser San Lucas los católicos porque era el que fue el pintor. Y entonces se sabe cuándo muere, dicen cuándo muere, en fin, y el grado que tiene y no sé qué, y te dicen la edad, y a partir de ahí pues ya hacen las deducciones, pero prácticamente se sabe dónde nace, en Kronach, Alemania, en la Franconia, y muere en Weimar, en casa de su hija. No sé lo que iba yo a contar más. Bueno, voy a ver si os cuento un poquitín y después cuento su vida. Y sobre todo lo que quiero que os quedéis es con la idea de que este señor pone, Lutero pone las palabras y él pone la imagen de lo que es la reforma, pero siempre, bueno, al Papa le tira un poco, pero es bastante... Es que también hay que entender la mentalidad de la época, porque en su pueblo, en Wittenberg, es un pueblo donde Federico III, el sabio, ha hecho, ¿cómo se llama? Una universidad más. Además ha contratado a los mejores humanistas de la época, y porque él quiere que este pueblo, aunque tiene varios castillos y vive temporada en un sitio y en otro, él quiere que Wittenberg sea un sitio de renombre, que vaya más. Es un pueblecito de 2.500 habitantes que está con profesores y alumnos, imaginaros lo pequeñito que es. Pero está a la orilla del Elba, pero ahí coincide espaciotemporalmente el eje sintagmático, eje diacronía-sincronía, Durero, que también, aunque él lo hacen pintor de la corte, que ahora os lo contaré, Durero es su contrincante, o sea, es su rival, porque claro, Durero es maravilloso. Y bueno, ahora lo cuento, porque si no os estoy adelantando cosas. Lo que quiero decir es que no voy a despegar lo que es la historia de Lucas Cranach el Viejo de lo que es la historia política, porque se me ha olvidado deciros antes que el emperador está deseando... el emperador tiene una formación bastante más buena que su hijo Felipe II, y su hermano, que es el que lleva toda esa zona, es muy inteligente y muy interesante. Le está diciendo que no sea radical, que deje como un margen, etcétera, como ha pasado en los países Bajos. El emperador, sin embargo, es un poquito más radical, menos de lo que será su hijo. El emperador lo que quiere es, no sé, tiene una batalla que es Manja, y no me acuerdo, que Tiziano la hace, pero después le gana primero, pero con el tiempo acaba perdiendo en otra batalla. El emperador lo que pasa es que tiene por un lado varios frentes abiertos y no quiere dispersarse, o sea, tiene por un lado que contener a los turcos en el Mediterráneo, Carlos I, y por otro lado tiene Francisco I, que tiene una pugna con él porque tiene estado de Italia en conflicto, que teóricamente son españoles, pero se está apropiando él, etcétera. Ya sabéis las cosas, porque las pobres repúblicas italianas también iban, venían e iban, y bueno, tiene conflicto con, ya os digo, y no quiere otro conflicto en Alemania porque eso le debilita, porque no se puede tener mucho frente abierto, políticamente, en fin, desaconsejable. Bueno, voy a ver si os empiezo a contar un poquitín de su historia, un poquitín de Wittenberg, un poquitín de Lutero, y luego os cuento su biografía, ¿vale? Porque he puesto un blog maravilloso lleno de obras suyas, y que es lo que ha hecho que me acueste de madrugada, casi a las 4 de la mañana. Estaba esta mañana ahí como una zombie, pero no pasa nada, porque esto es Andalucía, nos pegamos una siesta y nos quedamos nuevos. Bueno,
Atención, vámonos al siglo XVI. Es uno de los artistas más interesantes, más importantes del XVI. Tiene coletazos góticos, pero es renacentista. Mucha gente le ha criticado que rechazara el arte del XVI italiano, pero eso no es cierto, porque él tiene muchísimas cosas de arte italiano. De hecho, se ha descubierto que él viaja a Italia. Viaja a Italia cuando es jovencito, porque quiere conocer lo que se hace en Italia en aquel momento, en la República, en Florencia, en Venecia, etcétera, etcétera. Pero es que además se nota en su pintura porque él hace una cosa que hacen los italianos, que es contextualizar con su época, es decir, pone unos santos y les pone unas joyas. Y además de eso, pinta a la Virgen María, y la Virgen María está mirando al frente, al espectador, que eso es impensable. Además, una Virgen María como humana, como cercana, no sé cómo decir. Estamos en pleno humanismo, nunca mejor dicho. Entonces, claro, en su pintura, aunque es una pintura sajona, se ve un cruce de influencia con el sur, entre el norte y el sur, lo cual lo hace muchísimo más enriquecedor, como les pasa a los holandeses, que enriquecen Italia, Italia enriquece a los holandeses, porque son como dos cosmovisiones, dos formas de ver la realidad, que eso se traduce en imágenes. Bueno, a ver, sigamos. Él tiene una grandísima influencia, pinta muy rápido y tiene muchísima influencia con los contemporáneos. Él tiene a Lutero, que es íntimo suyo, ahora lo contaré en Wittenberg. Wittenberg lo que tiene es que en esta época coincide muchísima gente de talento y muchísima gente inquieta. Y padre e hijo se convierten en los pintores de la Reforma. De hecho, cuando muere su padre, el hijo tenía presentimiento, Weimar, cuando está ya se ha alargado de Wittenberg, tiene presentimiento que va a morir y le hace un retrato precioso al padre. Y ese retrato es el último retrato que queda. ¿Y por qué decía yo eso? Ah, sí, una vez muerto le hace como un homenaje. Y entonces está Cristo en la Santa Cruz y le sale un chorro de sangre que le cae al padre en toda la cabeza. Mira, parece un cómic de verdad, pero es muy bonita también. Es como un homenaje a su padre por la lucha que ha tenido contra el Papa. La verdad es que la Iglesia, tengo que decir una cosa, tenía que haber hecho una reforma muchísimo antes. Muchísimas voces de la Iglesia lo decían, ¿no? O sea, había ya una corruptela que era horrorosa en la Iglesia, o sea, eso de la venta eso era impresentable, entre otras. Bueno, esta época es Lucas Carnac, el Viejo, supone el nacimiento del Renacimiento, o sea, una nueva era que se abre en esta época en Alemania. Y los investigadores, generaciones de investigadores, han estudiado al padre y al hijo, pero hay muchísimas cosas que son interrogantes todavía. Ya os digo que están todo el día con los infrarrojos, que han hecho como ¿cómo se dice? Un archivo general de lo que son las pinturas, porque hay muchas pinturas, gente que no quiere decir que lo tiene, y muchas pinturas que se desconocen, se han sido destruidas en la época de los nazis, se han desaparecido, en fin, no se sabe. Hay, de 5.000 obras, solamente hay 1.500 que se conozcan, que estén inventariadas, por decirlo de alguna forma. Bueno, os he dicho que la influencia que tiene de lo italiano es que a las chicas le hace con los fémures largos, el pecho pequeño, hace muchísimas Venus, contextualiza, o sea, sitúa a los santos y tal, los sitúa allí en Alemania, como hacen los italianos, que los ponen en Florencia o en Venecia con unas joyas. Y ya viste el otro día, la última cena, que era una fiesta veneciana, todos muertos de risa, y 50 personas en vez de... Y el pobre Jesucristo ahí solo, ahí aburrido en medio, pero... bueno, él percibe la realidad de forma muchísimo más humanizada y bueno, que contextualiza y que vive con respecto a su época, pinta con respecto a su época, aunque yo digo que tiene determinadas pinturas de determinada época que se nota todavía que está saliendo del gótico. Y bueno, que Wittenberg es una ciudad en 1500 a la orilla del Elba y que tiene una iglesia Santa María que está en el centro, que es donde va toda la población, va a la iglesia. La iglesia no solamente lo civil y lo eclesiástico están como engarzados, por decirlo de alguna forma. Entonces son muy observantes, muy rígidos, y todo el mundo asiste a la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces cuando hay una sublevación, por decirlo de alguna forma, todo el pueblo se secunda esta actitud. Os voy a decir una cosa, ahora no quiero entrar a lo que se supone a nivel de derecho, porque muchos como pasa también en Inglaterra, muchos de estas luchas de los príncipes, media Alemania se hace protestante y la
otra media católica, supone que no quieren pagar impuestos los protestantes a los ¿cómo se llama?, a los príncipes católicos, ni los católicos quieren pagar a los príncipes protestantes. Muchos de ellos se van a América emigrados, tanto católicos como tal, porque es una rebelión civil. O sea, el concepto de Carta Magna, aunque Inglaterra tiene una Carta Magna en 1200 y tal, el concepto de Carta Magna generalizado se gesta ahora en este momento, en el siglo XVI, porque el individuo hace una lucha por sus derechos, por los derechos civiles. O sea, yo no pago mis impuestos a un tío que ideológicamente no tiene que ver nada conmigo. Entonces pues le dicen, bueno, pues eso te va. Y bueno, hay guerra, hay sublevación, en fin, ahora lo contaré, porque todo esto se traduce políticamente en elegir un tipo de sociedad o otro tipo de sociedad totalmente distinto. Uno de los príncipes más poderosos, Federico III, del Sacro Imperio Germánico, es el de Wittenberg, que tiene diferentes castillos y que pasa temporada en Wittenberg, pero le llama Federico III el Sabio, que es un elector, como sabéis. Toda Alemania era una tesela, y él sueña con el despertar espiritual de su reino en el Renacimiento. Y entonces hace una universidad y contrata a los mejores humanistas, tiene dinero, y a Lucas Carnac. Él quiere hacer de su ciudad como un reino de renacimiento inspirada en la antigüedad clásica, con un toque sajón. Entonces, bueno, que tiene varias residencias y tal. Entonces contrata a muchísimos pensadores como catedráticos para tener una universidad maravillosa. Y a Lucas Carnac, el viejo, lo hace pintor de la corte, que tiene 100 florines o 100.000 florines, no sé, una cantidad que equivale a 100.000 euros actuales, lo cual hace que este señor en poco tiempo tenga un gran patrimonio, por todo que va cobrando y va haciendo inversiones. Pero tiene allí también a Durero, tiene competencia. Bueno, este señor pasa temporada en Doha se escribe, y en Dresde, no sé si Leipzig, no creo que es Doha y Dresde. Bueno, este señor Federico III, es un sabio y es determinante para que la ciudad se levante, porque os voy a decir una cosa: los insurgentes, por decirlo de alguna forma, los de la Reforma, son todos profesores universitarios. Lutero era profesor de teología, era un monje benedictino muy observante y con la tonsura y tal, pero en un momento dado se rebela contra el Papa y de la corruptela que hay en la Iglesia, que es para rebelarse, de luego. Y bueno, pero que sin la universidad, sin esos profesores, nunca se hubiera podido dar la Reforma, porque realmente están juntos una serie de gente mucho más cultivada, mucho más crítica, y bueno, que la Universidad de Leo Correa, tengo que mirar de vez en cuando las fechas, que no me las sé todas, porque me han salido 4 folios. La Universidad de Leo Correa se funda en 1502, y ya os digo que es que el príncipe electo, lo que quiere hacer de Wittenberg una ciudad ahí sin paragón, uno de con los mejores humanistas de la época. La ciudad es una monería, pero 2.500 habitantes, se le quita a los profesores y a los alumnos, no sé cuánta gente tenía allí. Hay muy buena artesanía ahí también, y imprenta. Bueno, él quiere que el ser humano sea el centro del universo, el centro de la arte y el centro de la ciencia, y eso lo encarna en lo que es la universidad. Bueno, quien llega a Wittenberg le da la sensación que es una ciudadcita pequeña, porque no es como las ciudades grandes como Leipzig, quien haya estado en Alemania lo sabe, ¿cómo se llama? Nuremberg, Erfurt. Es una ciudadcita de 2.500 habitantes, lo vuelvo a repetir, que con la universidad lo que pasa es que es un polo de atracción intelectual, por decirlo de alguna forma. Y bueno, que hay muchísimos artesanos en esta ciudad, muchísimas impresores de libros, y muchos talleres son gente de mucho talento que coincide espacio-temporalmente en un punto. Lucas Cranach es uno de ellos, porque él está deambulando un tiempo en Viena. Él nace en un pueblecito en la Franconia, intenta, como he dicho muchas veces, para quemarse, que está cerca del fuego. Y al principio se aloja, ya me están llamando por teléfono. Ay, siempre me llama cuando estoy aquí. Al principio se aloja en el Palacio del Príncipe y cobra 100 florines, que equivale a 100.000 euros actuales. Y también el príncipe le dice que eso es lo que va a cobrar anualmente, pero por cada cuadro que haga para la corte, porque el príncipe, donde hay un establecimiento oficial con funcionarios, quiere que haya un retrato suyo, un retrato de su padre, con la espada, la capa de armiño. O sea, utiliza el arte. Él tiene que hacer un tipo de arte propagandístico. Tiene que representar a los diferentes, digamos,
mandatario dentro de lo que son los lugares de administración del Principado, por decirlo de alguna forma. Y entonces él le paga, se ha visto, porque se ha investigado, que le paga el sueldo de los catedráticos que trae a la universidad, que es 100 florines, que es una cantidad muy, muy importante. Entonces él goza de una situación muy prestigiosa y bueno, que su tarea es simplemente representar a la dinastía sajona en todos los sitios, porque ya sabéis que el arte tiene una función propagandística, eso lo hace para los palacios, lo hace para los sitios de administración. Y entonces le pone con birrete, con capa de armiño, birrete de elector, se llaman electores estos príncipes, y bueno, y lo hace también con boatos, en las cacerías, que son muy típicos de esta gente, en las cacerías, en las bodas, en fin, en los bautizos, bodas, bautizos y comuniones. Bueno, y porque para los sajones ¿cómo se llama? La cacería tiene todo un significado. Ya sabéis que cazar realmente podía cazar el señor y poco más, porque es el único que tenía terreno. Los otros, pues si acaso, cazaban pues, una liebre y cosas así, pero cazar venado y tal era un símbolo de estatus, de poder. Eso es algo que la gente sigue reproduciendo. A mí los pobres animales me dan una pena, podían hacer montañismo los domingos en vez de pegar tiros. Bueno, él hace como unos torneos anuales en la plaza de Wittenberg y da la orden de cubrir el suelo con arena. Entonces resulta que Lucas Carner el Viejo todo esto lo retrata, por decirlo de alguna forma, sobre silografía, lo deja representado, unas representaciones preciosas. Ya sabéis que los alemanes son muy de grabados, por algo son los inventores de la imprenta, por eso están siempre, a mí el grabado me encanta, siempre digo que tengo que hablar y nunca he hablado todavía. Y bueno, ya ha llegado a Wittenberg, Durero. Durero es de Nuremberg, es un año mayor que Lucas Carner el Viejo, es muy famoso ya y es su mayor competidor, pues ya sabéis que Durero es muy meticuloso, pero tiene un punto frío. Entonces Lucas Carner el Viejo le gusta más a la gente porque es como más emotivo, más emocional. Él cuando llega allí, lo hacen pintor de la corte, se encuentra con la cabeza de Jacopo Barbari, que ha sido su predecesor, pintor de la corte, que ha sido italiano, que es una maravilla la cabeza. Y de vez en cuando tengo que mirar la fecha. Los italianos traen de cabeza a todo el mundo porque la gente dice, los habitantes de Wittenberg, que parecen que sus obras están vivas, y bueno, él conoce la obra de Botticelli, de Sandro Botticelli, porque pinta a la Virgen como una mujer hermosa y después pinta a la Venus, ya sabéis, el nacimiento de la primavera, coge la Venus romana, pero le da un toque de erotismo muy bonito. Ya sabéis que Botticelli hasta el 19 prácticamente el gran público no lo conoce, finales del 19, como decía el otro día, la mayoría de pintores hasta muy tarde este es bastante popular. Lo que pasa es que tiene una idea industrial con su taller es como una especie de fábrica, bueno, es un monstruo, es muy alemán, pensando y organizando casi una factoría, pero sus cuadros son maravillosos, es que el que haga 5.000 no quita que todos sean maravillosos, bueno, tienen una calidad increíble, y muchas veces lo que le deja a los ayudantes, él encaja el dibujo y les deja a los ayudantes, que se ha visto por infrarrojo, naranja, blanco, no sé qué, le deja como escrito los colores que tienen que emplear y él supervisa, es como un director de orquesta. Bueno, que se le reprocha el no haber ido a Italia. Realmente se ha comprobado que de joven sí que marcha a Italia y sí que lo conoce, pero se ve nada más que por su pintura, porque hace uso de las cosas que hacen uso los italianos, los renacentistas de este momento, como he dicho, que es contextualizar, ponerle joyas, o sea, colocarlo en Alemania, muchas veces, muchas escenas, bueno, los coloca tanto en Alemania que se pinta él mismo y a Lutero en la última cena, o sea, contextualiza con su entorno, que eso es muy del Renacimiento, y les coloca ropas de la época, los viste del siglo XVI, le coloca joyas, etcétera, etcétera. O sea, para nada los pasajes de la Biblia son algo que están lejanos y tal, todo lo contrario, para que la gente los sienta cercanos, porque ya he dicho que el sentimiento de religiosidad es grande y todos los miembros de la sociedad están a la vez insertados, son miembros de la iglesia. Bueno, él hace lo primero, es que tengo que verlo por la fecha, él hace el altar del príncipe de Dessau, es la primera obra conocida grande que se hace, y él pinta, se ve al lado
A la derecha y a la izquierda ponen los donantes, que son Federico el Sabio y su hermano Juan el Constante. Es que les ponían unos nombres, unos sobrenombres, y unos latiguillos. Y bueno, eso lo hace, ya sabéis que los donantes se hacía una imagen, ¿no? Y entonces ponían rezando devotamente a la Virgen. Pero lo hacen también del mismo tamaño a la Virgen, porque cuando es el medievo los colocan pequeñitos, los donantes son chiquititos. Ahora no, ahora lo hacen del tamaño de la escala de los ángeles, la Virgen y tal. Pero lo sorprendente, como he dicho antes, como la Virgen está mirando al espectador, que eso es algo, aparte la Virgen se ve hermosa, se ve joven, se ve locuaz, se ve una madre joven llena de vitalidad, no se ve pasiva, melancólica, como un poco la ponen en el gótico. Todo esto hubiera sido impensable, como he dicho antes, unos cuantos años. Y hay una plataforma que se llama Cranach, tengo que leerla, Digital Artist, que es gratuita, que la podéis ver, yo lo he estado viendo, y se ve toda la pintura de los Cranach, toda la pintura que conocen los que han digitalizado esto para saber su obra, que es de ella, si se ha destruido, para suponer y tal. Bueno, que entra en competencia directa con el Durero, y que realmente Durero hace unos grabados maravillosos, 8 años antes, como por ejemplo el Martirio de Santa Catalina, y él hace... O sea, 8 años después, el cuadro con exactamente, lo hace un cuadro con color. Durero hace un grabado, pero lo hace con punta seca y con muchísimo detalle. Y él utiliza el mismo encaje, por decirlo de alguna forma, pero lo traduce a color. El mismo tema y el mismo encaje, el Martirio de Santa Catalina, que no sé por qué en Alemania tenía mucho renombre. Como, por ejemplo, Lucas Carner el Viejo también hace muchísimos cuadros donde está un anciano que se casa con una niña o una anciana que se casa con un muchacho. Debía ser como el selfie de la época. Bueno, no sé qué deciros. Así, bueno, que él crea en estos primeros cuadros, así como muy dramáticos, pinta unos cielos como tormentosos, desgarrador, donde los seres humanos están cayendo al infierno, se precipitan, y bueno, que la competencia con Durero simplemente cada uno tiene como su mercado, no entran en colisión. Lo que pasa es que están espaciotemporalmente en el mismo sitio, viviendo en la misma época y trabajando, porque Durero también trabaja para la corte de Federico III. Durero es suficientemente bueno. Durero sí que viaja a Italia 2 veces y además tiene buen rollo con sus compañeros, les da pintura, los otros les dan pintura de ellos y él aprende mucho de ellos y los otros aprenden. Se les nota a los venecianos muchísimo la influencia de Durero cuando va a Venecia, porque además les parece un ser espléndido, encantador, etc. Bueno, que Lucas Carner sigue siendo un misterio incluso hoy día. Ahora voy a hablar un poquitín de su vida, que nace en Franconia el 4 de octubre de 1472, y que su padre también es pintor y él comienza en el taller de su padre. Pero se supone que su maestro es Grunewald, que tengo que hablaros, que es como todo el símbolo, ¿no? El martirio, el Cristo y tal, Grunewald, que es como lo más, que tiene influencia después en todos los pintores posteriores. Yo os hablaré porque no puedo hablar de todo. Él es del pueblo de Cranach, que después él cambia su apellido Sommer por decir Lucas el de Cranach, se pone Cranach, Lucas Cranach. Y entonces han hecho un movimiento donde está la casa familiar. Abandona pronto la casa familiar y se va a recorrer el mundo y se pierde el rastro, pero aparece en Viena y tiene una obra en Viena que son maravillosas. Porque Viena ya sabéis que es la ciudad más importante en este momento, donde está el emperador y bueno, él es germano y son zonas germánicas como Suiza, como parte de Bélgica, etc. Y allí aparecen sus primeras pinturas que son frutos todas de encargo. Pinta retratos, pero hay uno que es precioso, pero tiene tantas interpretaciones. Anoche me quedé hasta tarde porque estuve leyendo diferentes interpretaciones. Sale un loro, bueno, ahora lo digo. Pinta retratos, por ejemplo, pinta el rector de la universidad, que tiene 27 años, que es un niño prodigio, y que se casa con su esposa Ana. Entonces los pinta y entonces hace como 2 retratos que lo une la naturaleza que hay detrás, donde simboliza los elementos de la naturaleza, el fuego, el aire, el agua, como el mundo que ellos jovencitos todavía no desconocían, como lo que sería su futuro. Es un cuadro precioso, pero aparece un loro y muchos dicen que es símbolo, o sea, contextualiza con los personajes, que Brasil se ha descubierto porque es un animal desconocido en Europa, que Brasil se ha descubierto 2 años antes y que hay como un boom de esa zona de América, que es maravillosa, que es muy tropical, y otros dicen que el loro simboliza la virginidad. En fin, ya sabéis que los de historia del arte hacen, bueno, de mangas capirotes, pero yo sí que me creo que se influyeron muchísimo porque el nuevo mundo para Europa es
como algo increíble, es la tierra de leche y miel, porque son animales. Europa cambia totalmente la alimentación, Europa cambia totalmente la farmacología, porque toda la cantidad de plantas que llegan de allí suponen una revolución farmacológica, incluso lo sigue siendo hoy día, porque hay muchísimas plantas en la selva que son soluciones para, que lo saben los chamanes, algunas de ellas, que son soluciones para infinidad de enfermedades y se desconoce porque es de una riqueza de la naturaleza, pero bestial. Bueno, que me voy por otro sitio. Bueno, Johannes Cuspidian es este rector de la universidad. Ya sabéis que el rector que está por encima de los decanos, es como si dijéramos el gobernador de la universidad, y su esposa Ana. Es un retrato maravilloso donde la parte de atrás hay una iconografía muy misteriosa que apela mucho. Son dos cuadros que tienen un mismo fondo de naturaleza común, lleno de florestas, de los elementos de la naturaleza, tierra, fuego, aire, etc. Y bueno, que está cargado de simbolismo, que son dos jovencillos, él inteligentísimo, ya no lo sabemos, inteligentísimo por el cargo que tiene en poquísimo tiempo, y el pintor le está diciendo, bueno, cuidado, estáis muy felices, pero hay montones de cosas que desconocéis porque emprendéis una vida juntos. Y bueno, que el papagayo, mucha gente lo ha visto como una sugerencia a América. Ya os digo que es una cosa desconocida. Él ya firma como Lucas Cranach, que es Lucas el de Cranach, o el de Cranach. Y entonces, pocos años después conoce a Lutero, que es profesor de teología en la universidad que se ha inaugurado en 1502. Y ambos quieren cambiar el mundo y quieren cambiar los dos, son bastante emprendedores y tienen una idea de luchar contra lo que no les gusta. Y entonces quieren cambiar la iglesia, quieren cambiar el mundo y vaya que la cambien. En Wittenberg os he dicho antes que hay unidad entre lo religioso y civil, son inseparables. Tú eres miembro de un municipio, pero también eres miembro de una iglesia a la cual asistes y por lo tanto todo el mundo católico de allí, la iglesia lo marca todo, porque en principio son católicos, antes de la reforma son profundamente católicos, y todo esto se transforma el 31 de octubre de 1517, ya lo sabéis, cuando Lutero coloca en las puertas del palacio de Wittenberg las 95 tesis que yo decía, Colonia y Ulm, anda que ya me vale. Coloca 95 tesis en contra de la venta de indulgencias, ya sabéis, pero después se sigue, porque mi abuelo tenía una indulgencia, eso, que no era creyente, tenía una indulgencia del Papa, y yo decía, ¿esto qué es? Nada, que el Papa me da permiso, eso estoy hablando de hace unos años. Pero en fin, había una corruptela tan grande con el tema de la indulgencia que eso es poco serio. Entonces todos dicen, hay que pasar de jerarquía y tener la vida de Jesús. De hecho, los protestantes son muy buenos conocedores de la Biblia, entonces lo único que rechazan es la jerarquía eclesial porque les parece corrupta, les parece poco decente, en fin. Y entonces su protesta genera una lucha en la Europa por la imagen de Dios y del hombre. Ya sabéis que el barroco es la contrarreforma contra esto, o sea, ellos utilizan los de la reforma utilizan la palabra y utilizan el arte para luchar contra la corruptela, y el barroco utiliza también la contrarreforma, el arte muchísimo, Carvalho, etcétera, para luchar contra la reforma protestante. Es una cosa, porque es un conflicto de intereses también, no lo olvidemos. Cuando hay un país hay que elegir el tipo de sociedad que quieren. Entonces, si cambian los parámetros religiosos, cambia también los parámetros del pensamiento filosófico, de actuar, etcétera, etcétera. Entonces, de pronto, la sociedad se ve convulsa, sin contar con que los turcomanos cada vez se acercan más a Europa, llegan a las puertas de Viena, etcétera, etcétera. Hay una amenaza también real de lo que es el Islam, que está muy fuerte, está chuchando por mar y por tierra. Bueno, la relación personal que tiene se ve a través de su obra. Cranach influye en la reforma en cuanto que proporciona imágenes que ilustran la teología gracias a la... él hace la Biblia, la ilustra, crea muchísimas imágenes de Lutero, en su imprenta hace pasquines que también se pueden repartir, en fin, él ayuda muchísimo. De hecho, cuando se tiene que exiliar su señor, él también se tiene que ir, porque él es una mano militar, por decir entre comillas, de todo lo que supone la reforma.
Santa María de Wittenberg es la iglesia del pueblo, que es la que es el centro de la Reforma. Y en esta iglesia se celebra por primera vez una misa en alemán. Y Lutero predica y bautizan allí. Y el retablo del altar está la primera obra de Cranach, que bajo el espíritu de la Reforma, que es una última cena, que la he contado antes, en la cual está Lutero y la cual está Cranach, que están mirando al espectador, están con Jesucristo y con los apóstoles, faltaría. Bueno, que tienen un tríptico, y después ese retablo lo acaba también su hijo, como he dicho, y Martín Lutero está mirando, se vuelve de espaldas y mira a los creyentes que están ahí. Bueno, está también, tengo que leerlo, Philip Melanchthon, que lo ponen en una especie de confesionario, o está bautizando al niño, no lo sé, que es otro también de los revolucionarios, por decirlo. Está también, ¿cómo se llama? Johannes Buchenhagen, tengo que leerlo porque son nombres alemanes, Buchenhagen, que es el que está en el confesionario, perdón. Cranach lo que hace es que en su obra, a partir de ahora, su obra reformista va a incluir hombres de la Reforma de su tiempo profundamente unidos a Cristo, que ellos rechazan la autoridad de la Iglesia. He de deciros que cuando en 1525 Martín Lutero se casa con una monja que ha huido, ¿cómo se dice? Es testigo de su boda, Lucas Cranach, pero es que después, cuando tiene hijos, es padrino de su hijo, lo mismo que Lutero es padrino de los hijos de Lucas Cranach, que tiene cinco hijos. Y él realmente, esa monja que escapa, va a buscar auxilio, porque sabe que ideológicamente Cranach es reformista. Cuando está tan convulso el tema, escapa del convento y entonces se va a casa de Lucas Cranach. Y en casa de Lucas Cranach conoce a Lutero, lo que sería su esposa. Lutero después se pone más gordito cuando está solo, está delgado, y cuando se casa se pone cebollón, porque es que lo pinta, él adora a su íntimo amigo Lutero y lo pinta en muchísimas etapas de su vida, dice que es un hombre fuerte. Bueno, Wittenberg supone el inicio de la Reforma, y Cranach retrata al reformador, un hombre fuerte, lo retrata más delgado, más grande, con birrete, cuando se esconde en el castillo de Waldburg, que está delgadísimo. Después pinta un Lutero cercano al mundo, cuando tiene un montón de hijos y está gordito, y yo qué sé, lo convierte en icono de la Reforma. Realmente es el icono de la Reforma. Unos cuantos años antes, me están llamando otra vez, unos cuantos años antes Lucas Cranach ha formado una familia, se casa con la hija del alcalde, como he dicho antes, y tiene 5 hijos. El segundo se llama Lucas y es el que lo va a heredar. Primero estaba su hermano Hans, que muere, y entonces cambian el símbolo de la serpiente que he dicho antes, que en vez de estar con las alas para arriba y el anillo en la nariz, una serpiente dragona. Lo que hace cuando muere Hans es que le ponen las alas hacia abajo, en símbolo de tristeza, de luto. Como he dicho antes, compra casas, compra establecimientos de vino, y tiene la única farmacia del pueblo, que está al lado del mercado. Se convierte en el ciudadano más rico de Wittenberg. Es consejero municipal y llega alcalde. Vive en el centro de la ciudad, en una elegante casa, y tiene allí también el taller, que tiene un patio, tiene un taller gigantesco donde entra, sale gente y tiene un montón de ayudantes. De hecho, su hijo, cuando lo pinta en la última etapa de su vida, lo pinta con un cuello de piel, que eso significa que le da el rango de burgomaestre, que ya sabéis que estaban los gremios todavía medievales en funcionamiento. Lucas Cranach es un ciudadano importante, que no solamente pinta cuadros para los nobles, sino también cuadros para esa burguesía incipiente que ya tiene capacidad adquisitiva, pero también hace grabados, que se pueden hacer muchísimos, con planchas de xilografía, y los vende a gente que tiene menos estampación, que después es lo que provoca el nacimiento de la fotografía, y eso lo hace para gente con menos capacidad adquisitiva. De este modo él reacciona a los gustos del mercado, tiene, digamos, diferentes pinturas para diferentes estratos sociales, por decirlo de alguna forma, y él, cuando encarga un trabajo, o sea, hay unos gremios que lo organizan, cuando se preparan lienzos y se compran marcos donde se tensan. Él me parece que hace pintura al temple, pero bueno, se preparan cosas en función de los encargos que tienen. Me refiero, marcos, soportes para la pintura, en función de siempre van por delante preparando, porque tienen, como si dijéramos, varios tamaños en función del, ¿cómo se dice?, el señor que encarga, el dinero que se quiere gastar, pero siempre los tiene preparados de antemano, porque él siempre quiere entregar rápido la obra. Eso le hace tener una gran capacidad adquisitiva, porque está continuamente
evidentemente, es que 5.000 obras en toda una vida, aunque sean 50 años, 1.000 obras por año son muchas, aunque tuviera ayudantes, porque él es como un director de fábrica, por decirlo. Bueno, la marca del taller ya he dicho que la serpiente, bueno, he de hacer un pequeño, ya sabéis que siempre os cuento un poquito los pigmentos. Él utiliza lapislázuli que lo compra en Amberes. La mayoría de pigmentos los compra en la farmacia porque le sale al mayor, le sale muchísimo más barato. Entonces utiliza muchísimo los tierras, tiene también el lapislázuli, pero él cuenta que el lapislázuli lo tiene que comprar en Amberes, en pequeñas cantidades que viene de Asia Central, que es Indoltush o algo así se llama. Me imagino que será por el Karakorum, por ahí. Asia Central. Yo tengo de la India lapislázuli. Después, cuando se descubre América, los traen de Colombia, que tienen muchísimo lapislázuli. Lo hacen en polvo y eso es el azul ultramar, que es precioso, que lo utiliza en muchas obras suyas. Esto, cuando tienen que preparar un soporte, lo hacen, como he dicho antes, con un blanco grisáceo al cual le añaden aceite de linaza y le añaden también clara de huevo, que eso lo hace un poquito inestable. El amarillo procede de las minas de los montes metálicos, no sé qué, que le llaman ellos. Indolkush se llama, la lapislázuli, de dónde viene, que lo compran en Amberes y dice él que casi que tiene precio de oro. Después, en 1508... compra lapislázuli para hacer el altar de la Sagrada Familia. Me imagino que si tiene un presupuesto más grande utiliza lapislázuli, si tiene presupuesto más corto utiliza los ocres y los tierras, que son más baratos, que son de las canteras de por ahí alrededor. La imprimación se hace con huevo y aceite, como he dicho antes, se calca el dibujo, que se le echa óxido de hierro y luego con un punzón se pasa al cuadro y después ya se rellena, porque para eso tienen... Los ayudantes son los que, digamos, machacan los pigmentos y tal. Él encarga provisiones de diferentes tamaños en función de los pedidos, como he dicho, pero los tiene siempre listos para cuando viene un cliente, para enseñar qué tipo de tamaños tiene, qué presupuesto, etcétera, etcétera. Y hace una entrega rapidísima. Y las figuras, cuando hay que cambiarlas, las varía, las pintan por encima y lo hace relativamente rápido, con un instrumento punzante, etc. Otros pintores de la época tienen talleres con aprendices, pero solamente Cranach, exige que, digamos, hay una línea de homogeneidad en todo el trabajo, que es la suya. De alguna forma también lo entiendo, pero es muy difícil reconocer quién es el autor del cuadro, si ha sido los ayudantes, si ha sido el hijo, si ha sido el padre. Yo he dicho que se vuelven locos con los infrarrojos, no, con los ultravioletas, adivinando el tipo de trazo, el tipo de pincel. Así que se sabe, porque todos tenemos, nuestro carácter es lo mismo que la ortografía, aunque todos escribimos, todos tenemos, según somos más nerviosos, más tranquilos, hacemos un tipo pues igual, en la pintura igual, todo el mundo tiene ortografía. Todo el mundo admira la rapidez con que él confecciona su hijo mayor, Hans, muere en 1537. Tengo que mirar la fecha porque no lo sé. Bueno, los Cranach hacen obras para altares, ilustran Biblia, hacen xilografía, tienen una imprenta y también hacen cantidad de cosas. Y cuando la reforma se politiza hay una convulsión y se crean alianzas de poder. Y entonces tengo que mirar una fecha, entre 1546 y 47, las tropas del emperador conquistan Württemberg y el príncipe Juan Federico es hecho prisionero y el emperador lo destierra, sí o sí, y él se va detrás. Es un golpe terrible para el boyante negocio que tiene este pintor, Lucas Cranach el viejo, porque ya deja de ser pintor de la corte, deja de recibir, aunque ya ha amasado una fortuna tremenda, pero tiene que irse él también. Con su príncipe se va a Weimar, deja de ser pintor de la corte. Y entonces en 1552, que tiene 80 años, pero se muere de tristeza, como le pasa a las personas mayores, que ya no están para hacer cambios. No es pintor de la corte, pero sigue teniendo planes, porque es una persona muy emprendedora, te diría que incluso industrial. Y su hijo, intuyendo que se va a morir, es cuando le hace el cuadro que he dicho que es una precisidad, es un cuadro muy personal, es la despedida de un buen pintor a un padre buen pintor. Lo he puesto en el blog y el 16 de octubre de 1553 Cranach el viejo fallece en Weimar y es enterrado tengo que leerlo, en la iglesia de San Jacobo, sepultado en el patio, y el hijo toma la responsabilidad del taller de Wittenberg, porque el hijo no ha participado en todas estas cosas del padre. Espero que os haya gustado. Hasta mañana.